Le comento, yo hace 15 años que me dedico a la docencia, soy profesor en una escuela agrotécnica secundaria, como le dije, vivo en Formosa, en el departamento Ramón Lista, que está pegado nomás al departamento Bermejo, en la cual competí para el cargo de concejal. Estamos muy próximos a lo que es el límite con Salta y, bueno, hacia el norte con Paraguay. Estamos en la costa del río Pilcomayo. Yo de hace mucho tiempo que me apasiona la política, siempre estuve dando vuelta ahí cerca de la política, pero siempre de lejos. En algunas ocasiones fui fiscal, acompañé o alquilé mi vehículo para el transporte de la gente, y siempre, como le dije, estuve dando vuelta alrededor de la política. Nunca había ejercido un cargo. En el año 2023 me invitó un amigo, un compañero de colegio, que él se iba a presentar como candidato a concejal y me ofreció ser parte de su esquema de trabajo, su mesa chica, por decir así. En el 2023 trabajamos, armamos, yo me quedé como una especie de jefe de campaña en la cual pudimos armar alguna estrategia de trabajo. Obviamente con muchos errores que a medida que pasó el tiempo los pudimos ir corrigiendo. Uno de los principales errores que hemos cometido, que hoy me doy cuenta que hemos cometido, es tratar de competir políticamente a la par con la misma estrategia o como decimos nosotros acá en el campo o en el interior, con las mañas del que ya estaba, el que siempre hizo política. En Pozo de Masa es una comunidad pequeña, en cantidad de habitantes no superan los 8.000 habitantes, pero si vamos a extensión territorial es inmensa. La jurisdicción de Pozo de Masa, para que ustedes se den una idea, de norte a sur, hay una extensión de 40 kilómetros para recorrer. Y de este a oeste, unos 70 kilómetros. Está conformada la jurisdicción por la etnia Toba, que son los orígenes Toba o Com, y la etnia Wichí. La etnia Toba son 41 comunidades dispersas en todo el territorio que les mencioné, y 13 comunidades wichí que también están dispersas en todo el territorio. Más una cantidad de 69 núcleos productivos, por decir así, se les llama núcleo productivo, es la familia del campo, que vive el papá, la mamá con sus hijos, que tienen ganado menor, ganado mayor, pero en pequeña escala. En nuestra provincia ese tipo de productores se les llama productores paiperos. Después tenemos un pueblo que es el centro en Pozo de Masa, valga la redundancia, ahí es donde están todas las instituciones públicas, tenemos la policía, la Comisión de Fomento, el Consejo Deliberante, el Registro Civil, el Centro de Salud, la escuela secundaria. La economía de nuestra gente básicamente está basada en lo que es el ingreso estatal. La mayoría tiene pensión por invalidez, pensiones provinciales, hay MEMAS son los maestros auxiliares de las comunidades originarias, maestros, policías, así que básicamente de esa manera está conformada la economía de la jurisdicción en la cual estoy trabajando como profesor y ahora políticamente. Hace un rato le dije que nosotros cometimos un error, gran error, por desconocimiento de estrategias y querernos poner a la par del intendente. Nosotros en el 2023, cuando hicimos la campaña, quisimos jugar de la misma manera que el intendente. Tomando compromiso con la gente, tratando de comprar mercadería para cocinar, para atenderlo, en las elecciones darle la bolsita de mercadería, como se acostumbra a hacer prácticamente acá en el interior.
Y eso sí nos llevó a obtener una banca con un poquito más de 400 votos, pero lo que nos dejó como equipo es una deuda enorme, que durante estos 2 años la estábamos cubriendo, ya casi terminamos de cubrirla, pero eso básicamente nos estancó en la política, no pudimos hacer demasiadas cosas. Al ser minoría en el Consejo Deliberante son 4 concejales, el intendente que hace 20 años que está, y la señora de él, hace 16 años que es presidenta del Consejo. Bueno, tienen, de los 4 bancos, tenían 3 ellos. En el 2023 nosotros pudimos lograr obtener una banca. Desde ahí veníamos conversando con el equipo, un poco desahuciado, un poco frustrado por no poder avanzar y por toda la deuda que nos quedó. Le analizamos muchas veces, ¿será que estamos haciendo lo correcto? ¿Para qué nos metimos en política? Está bien que nos guste, pero es tan caro meterse en política. Gracias a Dios, este año, en enero, pude ponerme en contacto con el Instituto Solubne. Ahí Dafne fue una de las primeras que le empecé a hinchar para que me comente un poquito cómo el curso. Después empecé a escuchar las conferencias, toda la capacitación que nos daba María José, y empecé a mirar la política desde otra perspectiva. 3 meses atrás, antes de que se anuncie el adelantamiento de las elecciones en mi provincia, en Formosa, me reuní nuevamente con el equipo y le dije, muchachos, tengo la solución para hacer política sin gastar plata. Todos me miraron raro, me miraron como diciendo, recién ahora me lo decís. Le dije, estoy haciendo un curso de asesoría política y campañas políticas exitosas. Muchos me miraron con asombro, otros con esperanza, y les fui explicando de cómo tendríamos que nosotros plantear la política desde otras perspectivas, tomando estas teorías que fui aprendiendo y que a mi entender podíamos implementarla, porque hay un desgaste de este señor, hay un desgaste de la vieja política que ellos hacen. Aparte, estos 2 años pude entender un poquito más cómo estaba el entramado político. Al ser comunidades originarias, generalmente el cacique es el que maneja el equipo, y generalmente el cacique es el que tiene el lazo de vínculo con el actual intendente, hace 20 años que está, pero le dije, podemos armar nuevas estrategias para poder competir con él sin que nos cueste plata. El equipo decidió que el candidato a concejal tendría que ser yo, acepté con mucho orgullo y empezamos a trabajar. Así que por eso la disertación, por lo que quiero compartir a ustedes, es un poquito qué son las estrategias políticas para al final poder comentarles a ustedes cómo, o compartirles cómo armé mi comando de campaña y mi estructura organizativa, que gracias a Dios me dio una banca en el consejo, que voy a asumir en diciembre, sin haber gastado plata. Permiso, Dafne, quiero compartir mi presentación, por favor. Dale, genial. Ahí te generamos el acceso con Mari. Bien, gracias. Ahora, Luis. Bien. ¿Se puede ver mi pantalla? Hola. ¿Puede ver mi Ahí pantalla? está, ahí se puede ver. Sí. Bien. Sí, sí.
Gracias. Bien. Cuando nosotros vamos a hablar de estrategia, tenemos que hablar o estamos haciendo alusión a la determinación de metas y objetivos. Es decir, plantear acciones coordinadas para dirigir un asunto o conseguir algo. Si hablamos o si planteamos estrategia de campaña, tenemos que tener en cuenta, o vamos a trabajar con dos grandes ejes. Uno, comando de campaña y estructura organizativa. ¿Qué es el comando de campaña? El comando de campaña es el núcleo estratégico y operativo de cualquier esfuerzo político. Es aquí donde se toman las decisiones críticas y se coordinan las acciones que determinan el fracaso o éxito de una campaña política. Para poder armar un comando de campaña, hay ciertos requisitos que tenemos que tener en cuenta. Debe existir organización, disciplina, orden y dirección. La información y el flujo que tiene esta organización o esta coordinación hace que nosotros podamos armar un verdadero comando de campaña con la cual nosotros podemos ir a competir en cualquier elección, bajo cualquier circunstancia y en contra de cualquier oponente político. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Eso gracias a las reiterados dichos de nuestra profe. El candidato, y lo reitero con este énfasis porque escuché en días pasados a una de nuestras colegas que dijo que ella tuvo que ser su propio jefe de campaña. En realidad, nunca, pero nunca el candidato debe dirigir su propia campaña. ¿Por qué no debe pasar esto? Porque el candidato es el mejor portavoz del mensaje, es el mejor activo. El candidato debe concentrarse en conquistar los votos que se necesita para ganar. Cuando nosotros planteamos la conformación del comando de campaña, es importante que lo que van a integrar ese comando de campaña tienen que tener en claro cuál es la función de cada uno. ¿Para qué? Para facilitar y no, como decimos nosotros, le decimos a los chicos, no estorbarse. Por ejemplo, las funciones específicas del comando de campaña. El coordinador general de campaña es el responsable único y directo. Todo el equipo depende de él, incluso decide sobre el candidato. Esta persona que nosotros elegimos o ponemos como coordinador general de campaña tiene que ser una persona preparada. El equipo político tiene que saber o entender cada una de estas funciones específicas para que el equipo sea funcional, para que el equipo no se equivoque. El coordinador de campaña, incluso en algunas ocasiones, él puede contrastar con el candidato, porque él es el que trabaja sin mezclar lo personal y afectivo. El coordinador general de campaña en un comando es fundamental. Es el que tiene que estar evaluando, revisando, proponiendo, volviendo a mirar, volviendo a mirar
haciendo sugerencias. Todo el tiempo él es el que está en contacto con todo el comando. Luego tenemos otra de las funciones específicas, que es el director de organización y logística. Esta persona es el encargado de la organización de los eventos a la que acude el candidato, es el responsable de la logística en la agenda, es el que debe cumplir y debe tratar que se cumpla al pie de la letra lo que estaba organizado. ¿Por qué? Porque el candidato, cuando va a asistir a una reunión, cuando va a asistir a un programa de televisión, o cuando va a dar un mensaje grabado, tiene que mostrar seguridad, le tiene que transmitir al votante de que es la mejor opción o la opción que más se ajusta a lo que la comunidad o la sociedad está necesitando. Luego tenemos el director de administración. Es el responsable de los recursos económicos y materiales de la campaña, los cuales deben ser utilizados con inteligencia y en ejercicio de costo y beneficio. Esto es lo que nosotros no teníamos ni idea en el 2023. Nosotros empezamos a gastar la vida, como le digo a los muchachos. ¿Por qué? Porque no teníamos la idea ni la preparación teórica para poder armar este comando o este frente de campaña. Luego tenemos el director de comunicación política. Es el responsable de coordinar el trabajo de las producciones, de los mensajes, la elaboración de los equipos externos, internos, la campaña, así como los spots, los streaming, los videos. Nosotros acá utilizamos mucho los videos WhatsApp, porque muchos de los originarios manejan redes básicas como el Facebook o el WhatsApp. Realmente ahí es a donde ellos todo el tiempo están conectados con el exterior, por decir así, en el WhatsApp o en el Facebook. Luego tenemos director de movilización electoral. El director de movilización electoral es la persona o las personas con el apoyo de la tecnología, como por ejemplo el mapping o la georreferenciación. En este caso nosotros hicimos mapas o croquis de dónde estaban ubicadas cada una de las colonias o las comunidades, a qué distancia estaban, cuál era aproximadamente la cantidad de casas o de familias que habitaban ahí, para tener nosotros una idea dónde estaba la masa electoral. Y esa es una de las funciones del director de movilización electoral. Después se tiene un equipo de asesores. Cuando uno está trabajando en política, el equipo de asesores es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque son gente que ven desde afuera el avance de tu política. Es el que puede tirarte una idea o hacerte una crítica constructiva para que vos puedas direccionar mejor tu campaña. En mi caso, por ejemplo, mi asesor, mi equipo de asesores, un compañero que vivía acá en mi pueblo, que se fue a otra provincia y armó su diario digital. Él todo el tiempo le pasaba yo la información y él me decía, vos podés hacer este video, hacer este otro video, lo consultaba con los compañeros, más lo que venía aprendiendo en el curso, y pudimos hacer un video que ya le voy a contar un poquito más adelante, qué tipo de videos hicimos. Otro de los asesores que tuve es un concejal de otro pueblo, prácticamente del este de mi provincia, con otras miradas, con otra visión, con otra forma de hacer política, y hay cosas que nos servían a nosotros y hay cosas que nosotros podíamos
utilizar como una estrategia diferente a lo que la gente está acostumbrada a que como se haga política en la zona. Bien, eso es en relación a lo que es el comando de campaña. El otro eje a tener en cuenta es la estructura organizativa. La estructura organizativa marca la eficiencia del comando de campaña. Debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los cambios rápidos del entorno político, pero también lo suficientemente robusta para mantener la cohesión del equipo y la claridad de los objetivos. El liderazgo es clave. Un buen director de campaña no solo debe tener una visión estratégica, sino también la habilidad para motivar al equipo y gestionar los recursos de manera eficiente. Por eso es importante que dije la elección de nuestro coordinador general de campaña. En relación a las estructuras organizativas, hay elementos claves que lo tenemos que entender como equipo, o lo tenemos que asimilar, o lo tenemos que enseñar como asesores políticos. 1. La especialización del trabajo o la división del trabajo. ¿Por qué es importante esto? ¿O a qué se refiere esto? Esto se refiere al grado en que las operaciones o la organización se dividen en funciones. El coordinador general tiene su función específica. El director de logística o organización tiene su función específica. El director de administración tiene su función específica. El director de movilidad electoral tiene su función específica. Luego, otro de los elementos a tener en cuenta es la división departamental. Se refiere al proceso por medio del que se agrupan los trabajos. En este punto, ¿qué es lo que hice yo en mi campaña? Cada uno de estos directores tenían un equipo de trabajo, que a su vez en cada una de las direcciones tenía su división departamental y su división de trabajo. Luego, otro elemento clave a tener en cuenta es la cadena de mando. Cuando cada uno de mi comando de campaña entendió cuál es la cadena de mando, empezó a ser mucho más fácil el trabajo. ¿Por qué? Porque nuestros punteros políticos, nuestros comunicadores, nuestros amigos, las personas que se acercaban al equipo para trabajar con nosotros, sabían qué es lo que tiene que hacer. A diferencia del 2023, cualquiera de nuestro equipo iba y se comprometía, un ejemplo, se comprometía con una familia y decirle, bueno, le vamos a hacer una pileta o le vamos a hacer un baño. Y nosotros, después que estaba el compromiso, obviamente después que logramos la banca, se tuvo que salir a cumplir esos compromisos. Por lo contrario, es una mancha negativa en tu equipo de trabajo o en nuestro equipo político. Por eso que uno de los elementos importantes también de la estructura organizativa es la cadena de mando. Otro elemento a tener en cuenta es el alcance del control. Es la cantidad de empleados que puede dirigir un solo director. Es por eso el trabajo del coordinador general de campaña es conocer a cada uno de los elementos que van a estar trabajando o colaborando en la campaña. Por ejemplo, conocer quién es o cómo se va a desempeñar la persona que va a preparar los fiscales, cómo se va a organizar la persona que va a atender a los fiscales con su criterio, conocer cómo es
y quién es y cómo se organiza el que va a estar a cargo de los vehículos, cómo se va a organizar el que va a estar a cargo de recibir a la gente. Todo eso es importante a tener en cuenta y el coordinador general de campaña eso lo tiene que ver. Y otro elemento a tener en cuenta en la estructura organizativa es la centralización. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la toma de decisión concentrada en un único lugar de la organización, que era que es el comando de campaña. Es donde se toman las decisiones de cómo se va a seguir o cómo se va a implementar cada una de las estrategias. Esto también se lo considero como un cuarto de guerra. Una vez que nosotros tengamos en claro como asesores políticos o como políticos y conozcamos y podamos asimilar estos contenidos teóricos, les aseguro que va a ser mucho más fácil la asesoría política o, si son candidatos, a llevar una campaña política. Bien, teniendo en cuenta estos dos grandes ejes que les dije, o la implementación de estos dos grandes ejes, ¿qué va a pasar con esto? Nos lleva a una correcta comunicación y mensaje político. Una de las funciones primordiales del comando de campaña es la creación y difusión del mensaje político. Este debe ser claro, conciso y resonar con la preocupación de los votantes. Vuelvo a repetir, resonar con la preocupación de los votantes. Una estructura organizativa te va a permitir conocer tu equipo. Tu equipo conoce la comunidad o el entorno donde vas a trabajar. Eso te va a dar las herramientas del conocimiento de equipo político para poder diseñar una comunicación y un mensaje claro, conciso, y que ese mensaje esté relacionado con la necesidad del votante. Acuérdense, la comunicación estratégica implica no solo la transmisión de mensajes, sino también la escucha activa y la adaptación a la retroalimentación recibida. Cada conversación, cada charla, cada encuentro con el vecino o en los actos, el comando de campaña tiene que traer información al cuarto de guerra, donde se la analiza, donde se la conversa, se desecha si el equipo está de acuerdo, o de lo contrario se va enriqueciendo para que el candidato vaya formando un discurso, vaya teniendo una línea clara, qué es lo que le va a proponer y qué es lo que le va a comentar al vecino. Otra cosa a tener en cuenta, la persuasión no es igual al convencimiento. La persuasión es una argumentación que se expone públicamente y que solo pretende ser válida para un auditorio concreto, mientras que el convencimiento debe aportar pruebas claras para obtener la adhesión de los votantes. Otra cosa a tener en cuenta, que la política es persuasión. En una sociedad democrática,
quienes desempeñan responsabilidades públicas y crean honestamente los principios que definen su formación política, utilizan la persuasión como una herramienta para ganar adeptos. Se vuelve imprescindible en la necesaria pluralidad, y su existencia el símbolo de una sociedad abierta. El político es el comunicador que encuentra en la persuasión su instrumento más valioso. Estos son los dos ejes teóricos con la cual yo trabajé y con la cual yo pude armar mi comando de campaña. Lo que le estoy mostrando en pantalla ahora es un ejemplo de una estructura organizativa y el comando de campaña, de cómo yo lo pude organizar para poder hacer frente a esta campaña. En la parte de arriba, el candidato, en este caso soy yo, busqué para mi coordinador general un profesor Noé Ruiz, un colega de hace muchos años en la Escuela Agrotécnica, un hombre con una preparación bastante importante, da la materia de psicología, y eso me hizo pensar o optar porque él sea mi coordinador general de campaña. Aparte es un hombre que siempre me estuvo marcando en todas las cosas que yo fui haciendo en el colegio, o aparte de mi amigo personal, que es una persona que te va a decir está bien o estás mal, y no como eso, vos por ahí, que es lo que hacemos nosotros, contratamos a un profesional, y el profesional por ahí, por no perder su trabajo, te dice, no, sí, está bien, estás perfecto lo que estás haciendo. Y en realidad no está siendo objetivo, ni no está siendo real, no está diciéndote la verdad. Luego, el director de organización y logística, señor Antonio Luna. ¿Quién es el señor Antonio Luna? Es un originario que viene trabajando en política, se vino presentando como candidato, él conoce su etnia, él es la etnia Wichí, y nos pareció importante que él sea nuestro director de organización y logística, porque él conoce la idiosincrasia de su gente, conoce su pensamiento, su cultura, porque nosotros lo que no debemos hacer es, si nosotros queremos incursionar, sobre todo en la comunidad originaria, nosotros tenemos que persuadir, no a tratar de convencer de una con promesas y promesas y promesas y promesas, que rápidamente, como decía uno de los disertantes ayer, que las mentiras siempre tienen pata corta. Bueno, si nosotros vamos y le prometemos casa, que van a estar bien, trabajo, y rápidamente ellos van a decir, no, me están mintiendo porque nunca lo tuvimos, ¿de dónde va a sacar? Bueno, por eso es importante tener en claro cada una de las funciones. Luego tenemos el director de administración, que es el concejal que ya ingresó en el 2023, que le comenté al principio. Él quedó como director de administración porque él utilizó, utilizó su sueldo, viene utilizando su sueldo, para hacer cosas para la gente. Luego, el director de comunicación política, un profesor Lucas Cabral, una persona que tiene mucho conocimiento en lo que es tecnología. Él me ayudaba con la grabación de los videos. Los videos nosotros, de acuerdo a lo que yo estudié, a lo que aprendí en el curso, pudimos diferenciar comunicación política y con propaganda política. Nosotros en esta elección, nosotros nos centramos en la comunicación política. Hicimos 3 videos, donde el primer video fue comentarle al público de por qué queríamos ser candidatos. Luego,
en el segundo video fue hablar sobre las necesidades que nosotros ya la conocemos, para que de esa manera la estamos persuadiendo de ello. ¿Qué es lo que dijimos? Usted le está faltando trabajo, le faltan mejores rutas, le falta mejor infraestructura para su casa. Como dijo el compañero hace rato, tienen casas de techo de barro, tienen las paredes hechas de palo pique, colcha o chapa de cartón. Las necesidades nosotros las conocemos. Y cuando nosotros dimos a conocer este video, mucha de la gente, sobre todo los jóvenes, empezaron a acercarse, a tomar más en serio nuestra propuesta. Y el tercer video que hicimos fue comunicarle cuáles son nuestras propuestas de trabajo. Nosotros nos centramos en 12 propuestas de trabajo, centrándonos en la ley 1028, que es la ley orgánica del municipio de la provincia de Formosa, y en su artículo 3, donde habla sobre las obligaciones, deberes y atribuciones de un concejal. Esa forma de organizarnos a nosotros nos dio la banca. Fíjense, de 400 votos pasamos a 900 votos. Y el gasto, la cantidad de recursos económicos que tuvimos que poner para esta campaña es muy poco. Nosotros, por decirle los números, habremos gastado para ese día de la elección, habremos gastado 400.000 pesos. ¿En qué gastamos? En refrigerio para los fiscales, gastamos en vicios por ahí para nuestros punteros, pero a comparación de lo que fue el 2023, para nosotros fue mínimo el gasto. Crecimos más del doble en voto, la juventud fue la que salió a votar. Mire, con decirle, nuestro adversario político, que somos el mismo partido, tenía 39 vehículos, de las cuales 33 camionetas y 6 camiones. Como le dije, las distancias que se tenían que recorrer enormes. Nosotros teníamos 3 camionetas, un camión y una tráfico. Sacó 1.247 votos, nosotros sacamos casi 900 votos. Los votos se repartieron en los otros candidatos. Nosotros quedamos como la segunda fuerza política en Pozo de Masa. De las 4 bancas que tiene Pozo de Masa, nosotros tenemos 2 ahora. Y nos hemos constituido, como le dije, la segunda fuerza política de nuestra jurisdicción. Yo esto le atribuyo a una buena estrategia política. Mis compañeros entendieron. Le agradezco enorme al instituto, le doy gracias a Dios por haberme hecho cruzarnos. Yo hoy no me acuerdo ni cómo llegué a la publicidad de Facebook, donde me salió lo del instituto para inscribirme en estos cursos. Yo estos días que lo estuve escuchando a ustedes, mi cabeza, mi corazón sentía emoción, porque escuché tantas anécdotas, tanto conocimiento, que ya quiero implementarlos. Escuché las ordenanzas que presentaron, la verdad que son unos genios. Nosotros en el Pozo de Masa, mire, la presidenta del consejo tiene 2º grado, no es por menospreciarla, pero hace 20 años que no se presenta una ordenanza municipal, porque tienen poder absoluto. Y hoy, con el ingreso a la banca concejal, están nerviosos. ¿Por qué? Porque en las entrevistas radiales que hice, yo le hablo de la ley, le hablo de los deberes obligaciones, le hablo de la división, que el Consejo es la unidad ejecutora número 1, el Ejecutivo es la unidad ejecutora número 2, cada uno tiene obligaciones
atribuciones. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Y como una conclusión, para tener una estructura de campaña que le lleve a una correcta forma, tener una buena estructura de campaña, que le lleve a la formación de un correcto comando de campaña. Esto le permite realizar una comunicación y un mensaje político claro al público objetivo. Les aseguro que hay un aumento significativo de las posibilidades de tener un éxito y lo mejor de todo, sin inyectar demasiado recurso económico, sino que utilizando lo que nos ofrece todo. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Yo feliz de haber participado con ustedes.